Hola chicos, muy bonito día. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta clasecita, ¿vale? Vamos a ver el tema de lo que es farmacocinética. Vamos a adentrarnos al tema de lo que es liberación y absorción, ¿vale? Vamos a platicar un poquito sobre esos conceptos. Vamos a meternos un poquito más con este tema, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Déjenme, me chingo mi cafecito e iniciamos. Vale. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender con el concepto de farmacocinética? Farmacocinética, muchachos, es básicamente lo que les han comentado en la escuela, lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿vale? Lo que el cuerpo le hace al fármaco. En otras palabras, cuando ustedes se introducen alguna sustancia, pastilla, solución, jarabes, etc., esa pastilla o esa forma farmacéutica o esa presentación o medicamento va a pasar por sistemas o va a pasar por todo su sistema circulatorio. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, vamos a ver una mnemotecnia bien importante, la cual es la mnemotecnia LATME, ¿vale? LATME. L significa liberación, ¿vale? Liberación. A significa absorción, ¿vale? D significa distribución, ¿vale? Cómo se distribuye el fármaco a lo largo de todo el organismo, por líquidos, incluso por las células. La M significa metabolismo, ¿vale? ¿Ok? Y la letra E significa eliminación o excreción. Algo que yo he visto muchas veces es que la letra A la confunden con la palabra administración. No, la letra A significa absorción, ¿vale? Que es básicamente el paso del fármaco hacia el compartimento central o el sistema circulatorio. ¿Por qué en el sistema circulatorio? Porque es lo que comunica básicamente todo mi organismo, ¿vale? Entonces, las letras que nos corresponden el día de hoy es la letra L y A, liberación y absorción. Entonces, a mí me gusta, y siempre lo he hecho a lo largo de este tiempo que he dado clasecitas, un cuadrito que les ponen en los libros de texto, ¿vale? Sobre todo lo pone el Goodman, también lo maneja el Golan. Les ponen un cuadrito de este tipo, ¿vale? O un rectángulo. Ok. Este rectángulo, muchachos, chéquense muy bien, es el sistema circulatorio, ¿vale? Sistema circulatorio. Y vamos a ver a forma de resumen cómo sucede todo esto. Vamos a entender este esquema. Supongamos que yo tengo una forma farmacéutica, ¿vale? Una pastilla. Y la pastilla se encuentra de forma comprimida. Tiene su forma, ¿vale? Que es de forma circular. Tiene algunos compuestos que le dan esa forma. Le ayudan incluso a tener tanto la forma y protegen al principio activo o al fármaco. ¿Cómo se llaman esas cosas que tanto le dan forma, protegen al principio activo? Se les consideran como excipientes, ¿vale? Ahorita me adentro que es un excipiente, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que ustedes van a meterse una píldora o alguna pastilla y esa pastilla, ¿vale? Va a pasar que por la boca, por el esófago y después por el estómago. Y ustedes recuerdan que el estómago tiene un pH de 1.5. En otras palabras, o 1. ¿Qué pasa? Es una sustancia o es una región muy ácida. Si ustedes meten la mano, van a terminar hechos calaca. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues toda esta forma farmacéutica se va a destruir, ¿vale? Se va a destruir. Va a formar como unos huequitos, se va a disgregar, se va a descomponer.
¿Y qué va a pasar el día de mañana? Que toda la forma farmacéutica se echa a perder, pero que se esté liberando el principio activo, lo que básicamente nos va a producir un efecto farmacológico. Ok, entonces, esto, muchachos, es el fenómeno de liberación. La forma en la que la forma farmacéutica libera el principio activo, o también el excipiente se destruye, ¿vale? Y me libera mi principio activo por diferentes procesos que vamos a ver. Hay otro proceso que es, por ejemplo, por la vía sublingual. ¿Qué sucede con la vía sublingual? Que ustedes se colocan una pastilla por vía sublingual, la dejan al ojo de la boca, o sea, en la parte de atrás de la lengua, y solita se va a estar liberando la pastilla o el principio activo se va a estar saliendo para que ingrese hacia la circulación sistémica, ¿vale? Entonces, en el momento que el principio activo ingrese al sistema circulatorio, a este fenómeno se le considera como absorción, ¿vale? Y es aquí básicamente los conceptos que vamos a ver el día de hoy. La otra, cuando el fármaco se encuentra en el sistema circulatorio, es decir, en los vasos sanguíneos, va a tener diferentes destinos. El primer destino que me gusta mucho recalcarles al inicio es que se puede ir hacia otros tejidos, ¿vale? Hacia otros tejidos, líquidos, ¿vale? O células. ¿Qué fenómeno se conoce esto? Como distribución, ¿vale? ¿Qué es la distribución, Gerardo? Es la forma en la que incluso un fármaco se pueda salir del sistema circulatorio e irse a otros tejidos, ¿vale? Lo vamos a ver en el tema de distribución mucho más a detalle. La otra es que se pueda ir al tejido diana. Yo le pongo tejido diana, o sea, el tejido para el cual está diseñado. A ver, si quiero un medicamento que se vaya al páncreas, por ejemplo, uno de ellos es la glibenclamida, que es un fármaco que favorece la excreción de la insulina y se ocupa sobre todo para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Pues quiero que se vaya al páncreas, pues pasa al sistema circulatorio y se va al tejido diana, ¿ok? Algo que quiero que sean observadores es que el fármaco puede sostenerse aquí en el sistema circulatorio. Y esto es algo bien importante que hay que resaltar. ¿Por qué les menciono esto del sistema circulatorio? Bueno, lo que pasa es que en el sistema circulatorio, fuera de tener, por ejemplo, las células del sistema inmunológico, también nos topamos con proteínas plasmáticas. La más representativa y la más abundante, creo que es en un 90%, si no me equivoco, y la que más nos va a dar lata en todo el ciclo escolar es la albúmina, ¿vale? Y quiero que ustedes observen que la albúmina no la estoy sacando del sistema circulatorio, la estoy manteniendo aquí en el sistema circulatorio. Pues, ¿qué va a pasar? Hay ciertos fármacos, muchachos, los cuales se unen fuertemente a las proteínas plasmáticas o tienen una gran proporción de unión a proteínas plasmáticas, ¿vale? Y quiero que ustedes observen algo. Al fármaco lo estoy sosteniendo, ¿en dónde? Lo estoy sosteniendo en el sistema circulatorio. Esto es el fenómeno de unión proteica, ¿vale? Unión a proteínas plasmáticas. Ahora, ¿esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque si hay algún paciente que tenga una hipoalbuminemia, por ejemplo, y le voy a dar un fármaco que se une fuertemente a proteínas plasmáticas o de forma constante a esas proteínas, ¿qué va a suceder? El fármaco, cuando se contiene con una proteína plasmática, no puede salir del sistema circulatorio, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Se puede trasladar hacia otros tejidos y eso es malo porque me puede generar alguna reacción tóxica en un tejido no deseado, ¿vale? Lo vamos a ver en el tema de distribución, no se apuren por eso, ¿vale? La otra cuestión que también es algo bien interesante, ¿vale? Es que en el sistema circulatorio puede irse hacia lo que son los órganos que se encargan del metabolismo. Y en especial, pues sabemos que el órgano, el papá de los órganos del metabolismo es el hígado. Les voy a aclarar otra cosa, chicos. No siempre ocurre eso. No todos los medicamentos o no todas las sustancias se van a metabolizar en el hígado. La mayoría sí. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado ver alumnos que les dicen sus profesores, oye, que no sé qué, me dijo esto mi profesor de farmacología, que todos son en el hígado. No, y habíamos quedado en las primeritas clases que una de las funciones del metabolismo y la principal función es capacitar o mediante reacciones bioquímicas que yo voy a tener
en mi propio organismo, porque recordemos lo que nos decía nuestro gran profesor Luis Delgado Reyes, el hígado, en este caso, no en todos, pero el hígado es un gran laboratorio humano que tenemos en nuestro organismo. ¿Para qué funciona? Para que vaya a ser más compatible al principio activo. ¿Para qué? Porque después va a pasar por las vías de eliminación o por la forma en la que se va a excretar. Ejemplo, lo que son los riñones o incluso lo que es la bilis, ¿vale? Esto es algo bien importante porque otro detalle muy necesario que les voy a decir, no todos los medicamentos se eliminan propiamente por los riñones, hay algunos que son propiamente incluso, principalmente por quién, por el hígado, por medio de la bilis, ¿ok? Ahora, hay algunos otros medicamentos que así tal cual como ingresan al sistema circulatorio, ¿vale? Van a incluso eliminarse, hacen su efecto, se regresan al sistema circulatorio y se excretan sin tener la necesidad de metabolizarse, ¿vale? Ahora, otra finalidad que tiene el metabolismo, nada más vamos a hablar de dos formas, bueno, de dos conceptos importantes, que hay ciertos fármacos, muchachos, que al metabolizarse o básicamente van a pasar por reacciones metabólicas para activarse, porque cuando ustedes lo ingieren de forma inactiva, ¿vale? Esa forma inactiva se va a activar en el tracto gastrointestinal o incluso en el hígado. Sobre todo en el hígado la mayoría hace, pero no siempre. Hay algunos fármacos, por ejemplo, isoniazida, que es un antituberculoso que se activa dentro de la bacteria, no en el hígado, ¿vale? Pero ok, ¿cómo se llaman estas sustancias que al activarse por medio del metabolismo puedan ejercer su efecto farmacológico? Se les consideran como profármacos. Profármacos, ¿ok? Y también otra finalidad que incluso tiene el metabolismo es propiamente generar una inactivación de algunos fármacos que vamos a ver a lo largo del temario. También puede favorecer la inactivación. Otro efecto que tiene también el metabolismo es que me puede ocasionar efectos tóxicos, ¿vale? Me puede generar efectos tóxicos. Por ejemplo, el alcohol de madera o el alcohol que ustedes no deben de consumir. Eso es el alcohol que se suele ocupar para adulterar las bebidas alcohólicas. Esto, por ejemplo, es el metanol, ¿vale? Ustedes, el que es sano, el que digo, no es que sea tan sano, pero el que normalmente deberíamos tomar o el que sería de forma legal es el etanol. ¿Qué pasa con el metanol? El metanol genera compuestos tóxicos a través del hígado que literal esos compuestos tóxicos se van al nervio óptico generando una inflamación y al paciente incluso lo pueden dejar ciego, ¿vale? Eso es algo bien cierto que suele suceder. Ahora, otro dato importante. En el fenómeno de absorción, muchachos, no se confundan con lo que es absorción, porque luego les ponen AD. No, absorción es un concepto que vamos a ver en toxicología en la parte del bloque 3. Es AB, absorción, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a hablar de liberación y absorción. Habíamos quedado que un excipiente, muchachos, es toda sustancia que no tiene función fisiológica en nosotros. Es decir, cuando yo lo llego a consumir, no me va a producir algún efecto. Bueno, ¿y qué chiste tiene un excipiente? Un excipiente se encarga de proteger al principio activo. Proteger al principio activo. Ustedes imagínense que tienen una cápsula y la pinche cápsula la van a abrir y se van a tomar así el medicamento. Sería sumamente incómodo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, me protege al principio activo. Otra finalidad que tienen los excipientes es que funcionan como medios de transporte, ¿vale? Funcionan como medios de transporte. ¿Por qué como medios de transporte? Por el mismo principio que yo les dije, o sea, a ver, es mucho más factible que abran la caja, se saquen la pastilla, se la tomen, a estar desgranulando así con el molcajete o abriéndola con una pinza, así, pero de las de cirujano y metiéndoselas así en la boca. Sería sumamente incómodo y sería sumamente impráctico. ¿Me explico? Entonces, funciona para transportar a todo el principio activo. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos de excipientes. Miren, honestamente no les voy a decir todos los excipientes porque no me acabo en esta clase,
pero son los que más nos importan, ¿vale? Chéquense, los excipientes son básicamente los compuestos o de lo que está compuesto, por ejemplo, las cápsulas. Algunas de estas, por ejemplo, son a base de gelatina, algunas soluciones que incluso tienden a juntarme la sustancia en un solo comprimido. Por ejemplo, las tabletas, ¿vale? O las pastillas, ven que tienen estos comprimidos de esta forma, más o menos, ¿ok? ¿Qué suele suceder con estos tipos de sustancias? Pues que tienen algunos químicos que hacen que se mantengan en un mismo espacio, para que después, cuando ustedes se la lleguen a tomar, sí se vaya a qué? A descomponer, ¿vale? Por las diferentes vías de administración, la vía oral, la vía vaginal por medio de los óvulos, la vía rectal por medio de los supositorios. Ejemplos también de excipientes podemos observar incluso moléculas de gelatina. Por ejemplo, si ustedes han visto algunos tipos de cápsulas que suelen ser como de carácter transparente, no sé si las hayan visto, que contienen ahí justamente a la sustancia en una solución, eso también puede ser un ejemplo de excipiente, ¿vale? Otro ejemplo, y ustedes van a decir, ay, este ya está fumado, chéquense. Los colorantes, muchachos, los colorantes son un factor importante porque sería algo sumamente impráctico, algo sumamente molesto que todas las pastillas fueran del mismo color. ¿No me creen? Cuando ustedes estén en consulta, y es más, precisamente hace unos 2 días me dijo una alumna, Doc, es que sabe que yo estuve con ustedes del primer bloque el año pasado y lo que nos dijo, no ma, sí es algo que estamos viendo en clínica. ¿Qué pasa? Tómense esto con seriedad, pero hay casos jóvenes en las que les pueden llegar pacientes que incluso no sepan leer. Y por ejemplo, si el paciente no sabe leer y le das una receta, pues ¿cómo le vas a decir eso? A ver, ¿se va a tomar la glibenclamida y sume la letra de doctor? A ver, no, hay que ser prácticos. Si el paciente definitivamente no sabe leer, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? A ver, señor, aquí tenemos la píldora que es de color amarilla con color blanco, ¿vale? Esta está el medicamento. Esta se la toma cada 8 horas. Que también hay casos que no conozcan los números o no los puedan discriminar, les dibujan en las recetas una lunita, ¿vale? O les dibujan un solecito. No se burlen, es algo que siempre ha llegado a pasar. Muchas veces me ha tocado esos casos. Otro ejemplo, este, los saborizantes. Los saborizantes. ¿Por qué los saborizantes? Tenemos una sociedad en la que nos cuesta mucho trabajo y es una rama bien hermosa, pero al momento que le van a dar el medicamento se convierte en un pinche ring de la triple A. Hablamos de los chamacos o de los niños. No les gustan las pastillas, no les gustan los medicamentos ni los jarabes les gusta. ¿Me explico? Y pues esto es importante, pues sí. ¿Por qué? Porque a ellos, como no les gusta tomarse los medicamentos, mi santa madre, cuántas veces me aguantaba porque no me gustaban un pinche jarabe de paracetamol. Y en verdad, ¿qué pasa? Sabe muy amargo. No, que no sabe, sabe muy amargo. Pues te lo chingas, te lo tienes que tomar. Pues, ¿qué hay? Hay soluciones o hay algunas presentaciones que tienen saborizantes para que sea más cómodo para el paciente, ¿vale? Para que sea más cómodo. Otro ejemplo, ya para terminar, hay unas cápsulas de glucosa que las pueden ustedes conseguir en el Sams e incluso las pueden conseguir también en Costco. Son de glucosa rápida. ¿Y por qué les pongo este ejemplo de glucosa? Cuando les toque cuando veamos diabetes mellitus, van a ver que una de las complicaciones más comunes en los pacientes diabéticos, que incluso o una de dos por descompensaciones o porque no se toman la insulina, ¿vale? O se les pasa la mano de insulina, le pueden generar hipoglicemia muy severa, que al paciente en verdad le pueden generar hasta síntomas casi como de un infarto o desmayo. ¿Qué va a pasar? Se les da unas cápsulas de moléculas de glucosa en formas de no, son unas formas de pastillas. Esas pastillas, si ustedes le ponen así solita la glucosa, en solución sabe de la chingada, sabe extremadamente empalagosa, en verdad. Ejemplo, las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, se las toman el paciente, dice que es algo desagradable tomarse una molécula o una solución de glucosa así. ¿Qué se les da? Por ejemplo, algún saborizante. Esas cápsulas comúnmente tienen saborizantes de color, de sabor naranja, ¿vale? Tienen de sabor naranja y con vitamina C. ¿Para qué? Pues para que sea rica, sabe acidita, sabe bien bonita, ¿no? Eso puede ser un ejemplo. El punto es, en el momento, muchachos, en el momento que ustedes se metan alguna pastilla a su organismo,
ya sea por la vía oral, por la vía rectal, por la vía vaginal, la que ustedes me digan. En el momento que se esté separando el excipiente y me deje libre al fármaco o al principio activo, esto es liberación. Esto es liberación, muchachos, ¿vale? Esto es liberación. Entonces, liberación es básicamente esto, muchachos. La forma en la que se va a descomponer las formas farmacéuticas o incluso también los excipientes para que se esté liberando el principio activo. Les voy a poner qué sucede en el a nivel del tracto gastrointestinal, porque la vía oral es la vía más común, más cómoda, más práctica para todos nosotros, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que sucede? Yo les comentaba en la primer clase que yo tengo el estómago y el estómago tiene un pH de aproximadamente de unos 5 o 1, dejémoslo en 1. O sea, es una región extremadamente ácida, ¿vale? Supongamos que me voy a tomar una pastilla y la pastilla va a ingresar al tracto gastrointestinal y pasa hacia el estómago. ¿Qué va a pasar con los jugos gástricos? Básicamente van a descomponer esta sustancia, la van a disgregar, la van a empezar a romper. Es como si ustedes tuvieran un bloque de mármol y quieren hacer ustedes una escultura. ¿Qué van a hacer? Pues lo van a estar picoteando el bloque de mármol. Lo mismo va a pasar con esto. A tal grado, muchachos, que básicamente se va a desaparecer esta forma y los compuestos que les había comentado que me protegían, ¿a quién? Al principio activo. El principio activo va a quedar ya disperso, ¿vale? En las vías que ustedes me platiquen. Sobre todo las vías que son sólidas. ¿Qué es una vía sólida? Las pastillas, supositorios, óvulos o los comprimidos, las pastillas. Porque vamos a ver incluso vías inyectables o parenterales, que sería la intramuscular, la intravenosa. Esto sucede en donde? En las vías que son sólidas. Ahora, oye, esto sucede todo el tiempo, sobre todo con quién, con la parte gastrointestinal o con las tabletas. Aquí a nivel del tracto gastrointestinal, aquí ocurre el fenómeno de liberación. La respuesta es que no siempre, muchachos. Y esta es pregunta de examen departamental, lo que les voy a platicar a continuación. Me he topado esta pregunta un chingo de veces. Les ponen una forma farmacéutica en la que ustedes van a tener que mezclarla con un vaso de agua. Y la forma farmacéutica, cuando ingresa al vasito de agua, se va a disolver hasta generarme como una solución o una composición de carácter homogénea carbonizada, ¿vale? En otras palabras, se va a desintegrar en el agua. ¿Cómo se llama esta forma farmacéutica? Es muy simple, a esto se le considera como pastilla efervescente. Creo que desde que hacía Jacinto el examen departamental, me topaba con esta pregunta, muchachos. Forma farmacéutica, la cual su absorción se va a ver más beneficiada en cuestión de tiempo, pues en la forma en la que se administra se encuentra liberada la pastilla efervescente. ¿Qué pasa? Pues se la toman. ¿Cuál es el ejemplo más clásico que ustedes han topado? El Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer es el ejemplo más clásico, ¿vale? Forma farmacéutica que se favorece la velocidad de absorción cuando ustedes se la administran, pastilla efervescente. Esta pregunta me la he topado 3 años consecutivos desde que doy clases, cuando yo fui alumno, y para su sorpresa me la he topado incluso en un examen extraordinario. Creo que fue en el examen extraordinario de hace un año que preguntaron esto, ¿vale? Tatúense bien esta pregunta porque va a venir, ¿vale? Muy bien, muchachos. Claro, sucede en diferentes soluciones, en diferentes tipos de compartimentos. Por ejemplo, ¿qué sucede con la vía rectal? En la vía rectal, voy a dibujar al recto. Pero la vía rectal, muchachos, ustedes van a ocupar lo que son los famosos supositorios. A los que les gusten los juegos de guerra, un supositorio es como si fuera una bala. Es una forma farmacéutica muy, muy grande, ¿vale? Tiene como esta forma como más o menos de una balita. El supositorio, cuando se administra, muchachos, por la vía rectal,
Resulta un fenómeno físico que me platicaron a mí en mi clase de anatomía hace, ya ni me acuerdo, muchachos. Pero cuando ustedes dan un supositorio, el recto genera un vacío, que es decir, que el supositorio ¡fum!, se meta hacia la parte rectal. Solamente, ¿cuál es el problema de la vía rectal? Una, que es una vía extremadamente incómoda, es una vía muy, muy molesta. A nadie nos gustaría que nos colocaran un supositorio, honestamente. Dos, es un tipo de vía que no se pueda ocupar. ¿En qué casos? Por ejemplo, un paciente que tenga diarrea. Vamos a ver los tipos de diarrea a lo largo de nuestro temario de farma. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con la diarrea? Hay fenómenos que hacen que el peristaltismo, o es decir, los movimientos intestinales, estén muy, muy fuertes, es decir, muy, muy constantes o muy rápidos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes en su infancia les habrá dado chorro, ¿qué pasaba? Ay, me suelen las tripas. Y córrele, mano, porque si no te ganaba. Eso sucede con el chorro. Básicamente es un aumento en el peristaltismo. Otro efecto de diarrea es un tipo de diarrea osmótica. Es una gran cantidad de líquido que se está almacenando en el colon y toda esa cantidad de agua va a salir por el recto. Entonces, imagínense, un paciente con diarrea va a eliminar el supositorio así, pero en chinga, jóvenes. Otro ejemplo de pacientes que no pueden consumir supositorios son, por ejemplo, pacientes que tengan hemorroides. El paciente que tenga hemorroides por estar mucho tiempo sentado o tener una dieta baja en fibra puede tener hemorroides internas, ¿vale? Es decir, que no son hemorroides visibles, ¿vale? Solamente son hemorroides palpables. En otras palabras, el médico hace el tacto rectal y cuando hace el tacto rectal puede detectar la hemorroide. Así es un método. Ni Dios quiera, pero cuando el paciente llega a tener una hemorroide externa, es decir, que se llega a ver hasta así con la simple vista, dices, ay cabrón, aquí ya la situación está más cabrona, ¿vale? Ni Dios quiera que nadie de ustedes tenga un tipo de hemorroide así, porque aquí ya involucra cirugía, ¿vale? Tampoco se pueden ocupar con pacientes que tengan hemorroides. Otro ejemplo, los pacientes que tienen algún tipo de fisura anal. Esto es algo bien importante, muchachos, que ustedes van a topar sin consulta. El paciente que tenga fisuras anales, ¿qué es lo que les dicen en consulta? Doctor, es que sabe que cuando hago del baño del 2, la popó me sale de color brillosa de sangre, o sea, con color roja, pero así brillosa. Ah, ok. ¿Por qué no es a nivel gastrointestinal superior o más hacia arriba? Porque cuando ya involucra una hemorragia gastrointestinal superior, ya sería como el color de las heces de color negruzco, ¿vale? A eso se le conoce, creo que melena. Pero ¿qué pasa? Así les dice a los pacientes, doctor, es que estoy evacuando sangre de color brillosa. Ok, ¿vale? Esa es otra forma. Entonces, eso es lo que es la vía rectal. Entonces, muchachos, hay presentaciones o hay sustancias que las cuales se vayan a estar liberando de poco a poco. Ejemplo de estos son los implantes anticonceptivos. Por ejemplo, un implante anticonceptivo es un dispositivo que contiene hormonas. ¿De qué tamaño es? Es como de aproximadamente el tamaño de un fósforo, ¿vale? El tamaño de un fósforo. ¿Qué pasa o cómo se lo administran a las mujeres? Bueno, se lo administran en el brazo y les ponen aquí ese tipo de anticonceptivo, es un implante. ¿Cómo se lo administran en la consulta? En el área de, ¿cómo se llama? Prevención de la salud reproductiva, ¿vale? O salud reproductiva. A la paciente lo que se le hace es darle un tipo de anestésico, es un anestésico local. Bueno, ¿y por qué se considera anestésico local? Porque te va a reducir el dolor en la zona que lo apliques. Te ponen el anestésico, o sea, te inyectan el anestésico aquí, ¿vale? Más o menos, y la andan bailando un poquito con la aguja para repartirlo. Porque, ¿qué creen que pase? Es como si fuera una pistola y te metieran así literal el anticonceptivo o este tipo de implante, te lo meten así como si fuera una pistola así. Y ahora imagínense si no le pusieran el anestésico perdón, ese tipo de anestésico, pues sí dolería muchísimo, es un anestésico de tipo local. Estas hormonas liberan estas sustancias de poco a poco para prevenir un embarazo, son a largo plazo, ¿vale? Ok, esto es fenómeno de liberación. ¿Qué les van a poner de liberación? La de la pastilla efervescente. Me cae que se las van a preguntar, muchachos, ¿vale? Forma farmacéutica, que su absorción se favorece
pues en el momento que se administra se encuentra de forma liberada, ¿cuál va a ser? La pastilla efervescente, ¿vale? Vale, entonces, cuando nosotros ahora jugamos con la letra A y nosotros quedamos con el término de absorción. Y bueno, muchachos, ¿qué es absorción? Absorción es el paso, ¿vale? Es el paso del sitio de administración o de algún sitio anatómico donde esté el principio activo. Pongámoslo administración hacia el sistema circulatorio. Ni mejor dejémoslo que no pongamos sitio de administración. Es la forma en donde se encuentra el principio activo, por ejemplo, por vía oral, tracto gastrointestinal, estómago, ¿vale? Se queda aquí en el estómago y se puede meter hacia el sistema circulatorio. En otras palabras, es el paso del fármaco hacia el sistema circulatorio, ¿vale? Paso del fármaco hacia el sistema circulatorio. También muchos doctores les ponen, es del sitio de administración hacia el sistema circulatorio. Ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con la vía rectal o incluso con la vía sublingual. ¿Por qué? Porque la vía sublingual se pone en la pastilla debajo de la lengua y ¿qué pasa? Todo el drenaje venoso de la lengua confluye hacia lo que es la vena cava superior, ¿vale? Eso es lo que sucede. Por eso es que luego les ponen desde el sitio de administración hacia lo que es el sistema circulatorio. Pero a mí me gusta más esta definición. Es el paso del fármaco, del principio activo al sistema circulatorio. Entonces, aquí, ¿qué factores influyen, muchachos? Punto número 1, la irrigación. Mientras más irrigado esté un tejido, mientras más irrigado esté, ¿vale? Más irrigación contenga, va a ser mucho más fácil que el tejido se vaya a absorber. Entonces, pongamos más irrigación, mejor absorción, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que básicamente hace, va a tener más caminos para poderse meter al sistema circulatorio. Entonces, este es el fenómeno de absorción. Que no se esté en el estómago, pues básicamente se puede ir al tracto gastrointestinal o hacia lo que es el resto del intestino y se pueda trasladar al sistema circulatorio. Esto es absorción, ¿vale? Esto es absorción. Vale, muchachos. Entonces, mientras más irrigación tengamos, mejor va a ser la absorción. ¿Qué otro factor influye aquí? Algo bien interesante que influye, fuera de eso, es la superficie. Creo que era en histología donde les decían que todo el área del intestino delgado tiene una gran área de contacto en todo el tracto gastrointestinal. En otras palabras, todas las microvellosidades que ustedes tienen en el tracto gastrointestinal son favorables, ¿sí? Son favorables para que tenga más contacto con el fármaco, ¿vale? Mientras más superficie de contacto tenga, ¿sí? Mientras más superficie de contacto tenga, va a ser mucho más fácil que el fármaco ingrese al sistema circulatorio, ¿ok? La otra es la temperatura. Ojo con lo que les voy a platicar. La temperatura, ¿cómo está eso? ¿Se acuerdan ustedes que en sus clases de química tenían un líquido? ¿Vale? Ese líquido, cuando ustedes lo calentaban, todas las moléculas del líquido se dispersaban. ¿Se acuerdan? Todas se dispersaban. Lo mismo pasa aquí, pero ¿dónde nosotros lo podemos entender mejor? En la vía intramuscular. Chéquense. La vía intramuscular es un tipo de vía que se administra en la parte del deltoides o en la parte del glúteo, ¿vale? Supongamos que tengo aquí la parte deltoidea y aquí tengo al sujeto anatómico, ¿vale? Y aquí tengo al sujeto anatómico. Así bien bonito está el sujeto anatómico y bien mamé y lo dibujé. Ok, voy a poner aquí al músculo. La vía intramuscular es un tipo de vía en la que ustedes van a agarrar una jeringa y esta jeringa la van a introducir, óiganlo muy bien, en un ángulo de 90 grados.
¿vale? En un ángulo de 90 grados. No, hombre, las enfermeras son buenísimas para inyectar. A mí, honestamente, la mejor persona que me ha inyectado en mi vida ha sido una enfermera. Tiene un pinche tacto excelente. A mí, en verdad, nunca me ha dolido con una enfermera. ¿Qué es lo que pasa? Que se administra la sustancia en un ángulo de 90 grados. Bueno, y esto es importante. Sí, ¿por qué? En el Goodman les dicen que cuando una sustancia se llega a introducir por vía intramuscular, supongamos que aquí tenía la sustancia por vía intramuscular. Esta sustancia cuando ingresa a través de la vía intramuscular, y aquí les pongo hasta otro dibujito del músculo con respecto a su irrigación. Aquí tengo al músculo, ¿vale? Músculo esquelético. Bueno, el Goodman dice que la aplicación de calor o incluso los masajes, calor y masajes favorecen la absorción. En otras palabras, ¿en qué situaciones podríamos tener más calor en el músculo? En el ejercicio físico, ¿vale? En el ejercicio físico. Mientras más calor tenga, ¿vale? Más probabilidad o más velocidad habrá de que el fármaco ingrese al sistema circulatorio. Hubo una pregunta en un examen extraordinario, anótenla esta. Es la vía en la que favoreces la absorción a través de la vía intramuscular o modos en los cuales favorece la absorción a través de la vía intramuscular. Es la aplicación de fomentos calientes. Y esta pregunta se tumbó a casi todos cuando yo era estudiante en el examen extraordinario de farmacología, la aplicación de fomentos calientes. ¿Qué sucede además? Los pacientes que hacen más ejercicio van a tener una mayor irrigación. Una mayor irrigación van a tener. Pues más que lógico, están ejercitando su músculo. Ese músculo requiere nutrientes en mayor medida si lo están ejercitando, ¿vale? Lo mismo pasa sobre todo con los músculos que están en la región glútea. ¿Qué sucede con la región glútea, chicos? En la región glútea, voy a dibujar aquí una región glútea. Hay mis imágenes. Muy bien. Entonces aquí tienen la región glútea. Ustedes aquí tienen la parte de los cuadrantes de los glúteos, ¿vale? La parte superior y la parte inferior. Van a ustedes ver en cirugía que a cada pompita la van a dividir en 4, como si fueran naranjitas, básicamente. Y lo van a dividir en cuadrantes, tanto la pompa derecha y la pompa izquierda, ¿vale? Así se las pongo en esos términos para que no sea complicado. Lo mismo pasa, se tiene que dar en un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados se tiene que dar. ¿Cuál es el problema que pasa cuando ustedes vayan a darla por la vía intramuscular? Algo que pasa muy frecuentemente y algo que en verdad tienen ustedes que estar checando es que por aquí esta región glútea pasa, si no me falla la memoria, el nervio más grande que tenemos en todo el organismo, que es el nervio ciático. Si ustedes generan un tipo de punción en este nervio tan solo, jóvenes, en ese nervio, pueden generar un dolor muscular, o sea, muy fuerte, ¿vale? Pueden incluso quedarse no cojos, pero les va a costar incluso trabajo caminar, ¿ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un atleta o con un corredor? Pues está ocupando sus glúteos, está ocupando todos los músculos del miembro inferior. No van a estar más nutridos, no van a tener más irrigación, lógicamente. Entonces, quedamos que el ejercicio físico, la aplicación de calor, ¿vale? Pueden favorecer la absorción o la velocidad también de absorción, es decir, que se absorba mucho más rápido, ¿vale? De los fármacos que se administran por vía intramuscular. Les digo, preguntaron esto hace unos ayeres en el examen extraordinario
y les pusieron cómo favoreces la absorción a través de la vía intramuscular de una sustancia y la respuesta es la colocación de fomentos calientes. Ok. Muy bien. Entonces, donde nos vamos a centrar la clase del día de hoy es con la vía oral. ¿Por qué con la vía oral? Una, porque es la vía más cómoda, es la vía más barata, es la vía incluso más accesible y sobre todo es una en las cuales ustedes se pueden autoadministrar, ¿vale? ¿Qué pasa con la vía oral? Algo que ustedes tienen que estar valorando muchas veces es que si el paciente puede estar, por ejemplo, en ayunas, ¿vale? O si haya tenido algún tipo de comida, algo que también les preguntan muchas veces los pacientes. Doctor, ¿me la tomo antes de comer, después de comer? Eso es algo que ustedes tienen que estar checando siempre en consulta. ¿Por qué esto creen que es importante? Imagínense que ustedes, además de la pastilla, le van a dar al paciente, por ejemplo, un atole o un champurrado. Atole, ¿qué les gusta? Un atole de arroz, un atole de avena, ¿vale? O un champurrado. O incluso ustedes le van a dar al paciente, no sé, ¿qué les gusta? Leche. ¿Qué le va a pasar al pH, muchachos? Por lógica, el pH, lo que va a sucederle es que el pH se va a ver afectado, ¿vale? Le van a dar una sustancia que lo va casi a neutralizar. Es decir, ustedes se acuerdan que tenían la escala del pH que vieron en la secundaria y prepa. De 7 es neutro, de 7 a 1 es ácido y de 7 a 14 es alcalino. ¿Qué es lo que va a pasar con el pH? El pH lo vas a hacer mucho más alcalino. ¿Y eso es preocupante? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que son los fármacos ácidos y las bases. Y algo que les voy a decir, algo bien importante. Ustedes modifican el pH del estómago, pueden modificar incluso la absorción del fármaco. ¿Vale? Eso es algo bien importante. Otro caso que les voy a comentar ahorita. Hay unos fármacos a los que se les consideran también los famosos bifosfonatos. Los bifosfonatos son fármacos que se ocupan para la osteoporosis. Es decir, que las personas tengan una menor densidad mineral ósea, provocándoles o ser más propensos a tener fracturas, ¿vale? Sobre todo, ¿en qué población es muy frecuente esto? En las mujeres que están en la menopausia, ¿vale? Estas mujeres, por tener deficiencia de estrógenos, pueden manifestar fracturas constantes. Quiere decir que el hueso esté casi carcomido, ¿vale? Bueno, ¿qué es importante con los bifosfonatos? Una, que son fármacos altamente, extremadamente, grábenselo esto, muy irritantes en el esófago, extremadamente irritantes en el esófago e incluso con la mucosa gastrointestinal. Algo que se puede llegar a relacionar es que los bifosfonatos son tan tóxicos en el esófago, son tan tóxicos que pueden generar una irritación esofágica muy fuerte. Y es más, ¿qué se les dicen a los pacientes que van a consumir bifosfonatos? Se les dicen, a ver, señor, el bifosfonato se lo tiene que tomar, óigalo muy bien, se lo tiene que tomar parado, se lo tiene que tomar parado. ¿Por qué parado y por qué acostado no? Imagínense, toda la gravedad, la fuerza de gravedad que ejerce, el fármaco va a ser mucho más fácil que se vaya hacia el tracto gastrointestinal. Si ustedes se lo toman acostado, el fármaco va a permanecer en el esófago y el esófago se le puede chingar al paciente. No es lo mismo tener el estómago así paradito a tenerlo, por ejemplo, así. ¿Me explico? Imagínense que se lo toman acostado, el fármaco puede permanecer aquí en el esófago y se les dice al paciente, se lo toma, creo que con arriba de 250 mililitros de agua. O sea, que toda la cantidad de agua que ustedes ingieran vaya a barrer el fármaco
hacia el tracto gastrointestinal y sea mucho más fácil. Y se la tiene que tomar en ayuno. Sí, por lógica, se lo tiene que tomar en ayuno. ¿Por qué? Porque si se lo toma con alimentos, la descomposición se va a ver afectada. Eso es algo bien importante. Bien. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que también checar. Algo que nosotros vemos, y de una vez les comento, con la vía oral, es que la vía oral tiene una desventaja. Así es. La primera desventaja, muchachos, es que puede descomponerse o se puede descomponer en el tracto gastrointestinal. Chinga, como poco. ¿Por qué? Supongamos que por alguna razón ya se pasó al tracto gastrointestinal bajo o a la parte mucho más inferior del tracto gastrointestinal. Ya se quedó aquí, en esta parte. Bueno, algo que van a ver en microbiología es las bacterias que están en el aparato gastrointestinal. Todas estas bacterias, ¿vale? Todas estas bacterias, ¿qué es lo que pueden hacer? Van a descomponer al fármaco. Y descomponen al fármaco y el fármaco queda inútil y no va a hacer su efecto farmacológico. ¿Las bacterias son buenas? Pues sí, porque incluso nos ayudan en la digestión de algunos alimentos. ¿Ok? Bueno, ¿qué situaciones nos podemos llegar a topar con esto? Muy simple. Hay un fármaco que se llama digoxina, el cual lo vamos a ver en bloque 2, pero para que se den una idea, ¿qué es lo que hace la digoxina? La digoxina hace que el corazón se contraiga más fuerte teniendo más calcio dentro de la célula, pero lo vamos a ver en su paso, no se preocupe. ¿Cuál es el problema de la digoxina? Que en ciertos pacientes la digoxina, muchachos, se puede llegar a topar aquí en el tracto gastrointestinal y se va a topar con las bacterias. Y hay una relación bien importante con la digoxina. Bueno, yo quiero evitar esta degradación por parte de las bacterias en el tracto gastrointestinal. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues muy simple. ¿Vieron películas como Terminator? Pues le vamos a dar un pinche antibiótico. ¿Y cuál es el antibiótico que les pone el Golan? La eritromicina. La eritromicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos. No se apuren, lo vamos a ver. Pero ¿qué va a suceder con la eritromicina? Dice la digoxina, ¡ay, qué chingón! Yo me voy al tracto gastrointestinal, que a toda madre. Aquí están las pinches bacterias. Pero la eritromicina la voy a poner de color verdecito, ¿no? Va a llegar la pinche eritromicina al tracto gastrointestinal y le dice, agáchate. Se mata a las pinches bacterias la eritromicina. ¿Como quién? Como Terminator. Le dijo, ¿vas a entrar conmigo al tracto gastrointestinal? Y la eritromicina le dice a la digoxina, negativo, solamente estoy para protegerte. Tu destino es ir al sistema circulatorio. Agáchate. Se chinga todas las bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal. Entonces eso vamos a hacer con todos los medicamentos. Bueno fuera, muchachos. Bueno fuera, porque para acabarla de amolar, algo que ustedes van a toparse y se van a acordar de mí en el 2050, yo cuando ya esté pues casi a un piso en la tumba o en un asilo, hay algo que está sucediendo muy frecuentemente y es la resistencia a antibióticos, que es decir, que ningún antibiótico ya va a hacer efecto, los antibióticos ya no van a hacer efecto en ningún tipo de infección en un futuro. ¿Por qué? Porque se están ocupando antibióticos de forma discriminada. A ver, muchachos, ¿qué pasa con las bacterias? Son seres vivos. Las bacterias dicen, este cabrón me está dando algún antibiótico que, por ejemplo, me destruye proteínas. Pues voy a hacer más proteínas para que yo no me joda así. Lo mismo pasa aquí con los antibióticos. Lo mismo pasa aquí, ¿vale? Y esto es algo severo, chicos? Algo severo. Desafortunadamente, todo el tesoro que tenemos de antibióticos ya están valiendo madres. En verdad, ya están dando igual. Ya no funcionan con la misma efectividad que quisiéramos. Entonces, esto es un ejemplo de interacción farmacológica, ¿vale? Otro ejemplo.
Y no ejemplo, sino concepto. Otro aspecto importante que ustedes tienen que toparse es que justamente la parte gastrointestinal, tanto del estómago, tanto del tracto gastrointestinal o del intestino delgado, tiene comunicaciones por medio del sistema porta, es decir, por medio de las venas hepáticas que se van directamente al hígado. ¿Vale? ¡Wow! ¿Es en serio esto? Sí, es en serio. Sí, ¿qué creen, muchachos? Pues, ¿qué creen? Imagínense, ¿qué va a pasar con el hígado? El hígado va a metabolizar a los fármacos. Ojo con esto que voy a decir. Los va a metabolizar para que después estos fármacos vayan a ser eliminados por medio de la bilis. En otras palabras, a aquellos fármacos que pasen del tracto gastrointestinal, en lugar de irse a la circulación sistémica, se van al sistema porta del hígado, reacciones bioquímicas realizan y se van a eliminar por medio de la bilis. ¿Y esto qué tiene importancia? Pues jóvenes, no se van a poder absorber los fármacos. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando hacia el tracto, bueno, a la parte hepática para que se metabolice, los destruya y los elimine por la bilis para que después se elimine por medio de la popó. Una caricatura podemos hacer aquí. Imagínense, los pinches fármacos ya están aquí. Tienen aquí al principio activo, ya se desintegró y aquí están la serie de fármacos, ¿vale? La serie de fármacos o principios activos ya están en el tracto gastrointestinal. Y chéquense, ¿qué está pasando? ¡Ay, qué bonito! Ya vamos a ingresar al sistema circulatorio, qué chido, que no sé qué. ¡Ay! ¿Y qué creen que pase? Uno de estos principios activos dicen, chicos, ya me estoy yendo al sistema circulatorio. ¡Ey, muchas felicidades! ¿Te acuerdas de los cuates, mi chavo? ¿Eh? Sí, no puede ser, ya voy a irme al hígado. ¡Ah! Me está destruyendo este cabrón, me está destruyendo. ¿Qué estoy haciéndome? ¡Ay, Dios! Y los fármacos, no mames, lo están matando, cabrón. Lo están matando. ¿Y qué van a hacer los fármacos? Pues van a buscar ingresar al sistema circulatorio, porque si se topan el hígado, muchachos, el hígado los va a destruir, así, ¡muah! Los van a destruir. ¿Y qué va a suceder el día de mañana? Que los van a eliminar por la bilis. Esto es lo que pasa, muchachos. ¿Y qué va a suceder? Este efecto se le conoce como el primer paso o efecto del primer paso. Que se pasen del tracto gastrointestinal hacia el sistema hepático y se vaya a descomponer. Es lo que pueda llegar a suceder. ¿Vale? Es lo que va a suceder. ¿Vale? Les pongo esta caricatura para que sea más amigable. Muy bien, muchachos. Siguiente. El siguiente concepto que tenemos que estar valorando es un concepto que se le conoce como la biodisponibilidad. Biodisponibilidad, ojo con que lo que vamos a platicar es un resultado o es una fracción. Es el resultado de la división de ¿qué cosa? De la cantidad de fármaco que está en el plasma entre la cantidad que se administró. Esto es biodisponibilidad. ¿Ok? Supongamos, tengo 400 miligramos de ibuprofeno. ¿Qué es el ibuprofeno? Es un AINE, antiinflamatorio no esteroideo. ¿Vale? No se preocupen. Y les digo, este fármaco lo vamos a ver en este bloque. Supongamos que al paciente le voy a dar 400 miligramos de ibuprofeno. Entonces, se lo voy a dar por vía oral, ¿vale? Por vía oral. Y la vía oral, básicamente, quedamos, ¿qué pasa con la vía oral? Pues no toda la sustancia se va a absorber completamente, ¿vale? Porque va a pasar por el paso el efecto del primer paso, o la otra es que se vaya a metabolizar por las enzimas bacterianas, o puede suceder que algunos fármacos se puedan destruir desde el ácido clorhídrico. Entonces, por situaciones, digamos que le dieron 400 miligramos al paciente y solamente va a llegar al sistema circulatorio, que les gusta, unos 200 miligramos. Entonces, vamos a hacer la fórmula.
La fórmula sería, ok, ¿cuánto hay de cantidad que llegó al plasma? Pues pongamos que son 200 miligramos. 200 miligramos entre la cantidad que se administró, pues muy simple, 0.5, ¿vale? 0.5. Ahora, puede ser que en algún momento su profesor de farma en la facultad les pida, a ver, pero yo no quiero que me lo hagas en decimales, quiero que me lo hagas a porcentajes. Pues muy simple. Entonces esto lo vas a multiplicar por 100. ¿Y cuándo te va a dar? Pues el 50%, ¿no? 50%. Comúnmente los valores de la biodisponibilidad, o una de dos, chéquense, pueden ser 1 o pueden ser menor a 1, cualquiera de las dos. ¿Por qué se imaginan esto? Cualquier vía que ustedes me digan, a excepción de una, óiganlo muy bien, puede llegar a tener biodisponibilidades de menor a 1. ¿Por qué? Porque lo máximo que ustedes van a tener en estos resultados de la fracción van a ser la cantidad que se llegó a administrar, nada más, ¿vale? Lo que llegue al sistema circulatorio va a ser menor. Esto sucede con las fracciones. Ahora, ¿cuál es la vía de administración en la cual ustedes van a tener una biodisponibilidad de 1? Es la famosa vía intravenosa. La vía intravenosa es un tipo de vía que se ocupa nada más, y espero que todo mundo lo ocupe de esta forma, sobre todo en los ambientes intrahospitalarios, o se ocupan por profesionales de la salud. Nada de que el compadre, nada de que la tía Chole, no, esto es algo que ustedes lo tienen que tomar a conciencia, muchachos. No vayan a estarse metiendo cualquier sustancia luego, lo tienen que hacer los hospitales. ¿Qué sucede con la vía intravenosa? Voy a dibujar un vaso sanguíneo. Ay, ya mis plumones ya no me dan. Un segundo, a ver si tengo con este tinta. Ok. Supongamos que tienen aquí un vaso sanguíneo o una vena. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con la famosa vía intravenosa? Es una vía en la que ustedes van a administrar la aguja, la vena tiene que estar permeable, tiene que estar visible, ¿vale? En los libros yo he visto muchas veces que les dicen, por ejemplo, de 30 o 40 grados aproximadamente con respecto al ángulo de inyección. ¿Qué pasa aquí? Supongamos, de forma muy jalada, tengo, imagínense, 1 mililitro de una solución en la pinche jeringa. Y todo ese mililitro, con fuerza, me llega al sistema circulatorio. Pues, ¿qué va a pasar el día de mañana? Hago la misma fórmula, solamente sustituyo. ¿Cuánto tuve aquí? 1 mililitro. ¿Cuánto me llegó al sistema circulatorio? 1 mililitro. ¿Ok? Ojo, hago la operación. 1 entre 1, 1. O lo multiplico por 100, 100%. Pregunta de examen departamental. Vía de administración que evita el efecto del primer paso y tiene una biodisponibilidad de 1, la vía intravenosa. ¿Por qué evita el efecto del primer paso? Porque todo el aparato gastrointestinal que tiene puede derivarse al sistema porta. Lo mismo no va a pasar con una vía intravenosa. Otro dato importante, ¿qué pasa con la vía intravenosa? Ahorita les puse el ejemplo de que lo metemos de jalón. Sí, pero hay casos en los cuales se tienen que liberar de forma controlada o inyectar de forma controlada. Hay sustancias, por ejemplo, en los pacientes que suelen ser también, que están hospitalizados, se llegan a dar algunos antibióticos por medio de gotas. Se ponen los goteros y se mete poco a poco la sustancia. Eso es lo que suele pasar, ¿vale? No meterlo así de jalón. Cuando metan así una sustancia de jalón son, por ejemplo, en emergencias. ¿Para qué se ocupa, por ejemplo, la vía intravenosa? Por ejemplo, un paciente que esté en coma. ¿Por qué? Porque el paciente que esté en coma o que esté inconsciente, para nada del mundo le vayan a dar la vía oral, porque al paciente lo pueden
desde ahogarlo pueden ahogar al paciente, ¿vale? Muy bien. Otro ejemplo, chicos. Hablemos de la vía sublingual. Bueno, la vía sublingual juega un papel importante en su vida, incluso los que quieran cardiología, pues se ocupan mucho para los síntomas de angina, para los síntomas de infarto, por ejemplo, la vía sublingual. ¿Qué pasa con la vía sublingual? La vía sublingual es un tipo de sustancia, un tipo de preparado farmacéutico en el que se coloca en la parte de la lengua y al paciente se le dice que tienen que sostener la sustancia ahí. ¿Por qué? Porque toda la parte de la lengua, a ver, me voy a pintar. Toda la parte de la lengua, todo el drenaje venoso de la lengua, ¿vale? Va a confluir hacia lo que es la vena cava superior, ¿vale? Entonces, ejemplo, supongamos que aquí me voy a poner la vena cava superior, en esta partecita. ¿Y por qué pasa de la parte del dorso de la lengua? Aquí les pongo la lengua, ¿vale? Lengua. Y todo el drenaje venoso se va a derivar hacia lo que es la vena cava superior, ¿vale? Es decir, hacia lo que es la parte de la cámara de la aurícula derecha. ¿Por qué esto es importante? Porque lo interesante de la vía sublingual es que el drenaje venoso de la lengua tiene un alto drenaje. ¿Y qué va a pasar? Que toda esa cantidad de fármaco que ustedes se hayan metido en la parte posterior de la lengua vaya a meterse en chinguísima a la parte del sistema circulatorio del corazón y ya se saben todo el ciclo cardíaco que lo van a ver en fisiología, pero de la aurícula, ventrículo y hacia los pulmones y toda la circulación general. Eso es la ventaja de la vía sublingual. Ventaja de la vía sublingual es esa, que se puede ocupar incluso en situaciones de emergencia. ¿Cuál es la ventaja de la vía sublingual? Que la vía sublingual evita el efecto del primer paso. Tiene un inicio de acción instantánea. Podemos decir que es como la vía intravenosa, pero esta sí hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque tampoco lo puedo dar en un paciente que esté inconsciente. Imagínense que el paciente que esté en coma o esté inconsciente le esté sacando la lengua, ajá, y no, olvídense. ¿Cuál es la población en la que de preferencia nos preocupa mucho? Pues en la población pediátrica. ¿Por qué la población pediátrica? En primera, los chamacos se comen todo lo que les des. Y si tú le dices al niño, a ver, no te la vayas a masticar, no te la vayas a tomar, mangos, que el chamaco el chamaco lo hace y ya después las mamás, que luego las mamás ya salen con la chancla. Eso es lo que también suele pasar. Entonces, eso es el problema con la población pediátrica. Ah, ¿y qué creen? Para acabarla de amolar, sabe de a madres una pastilla por vía sublingual. Sabe horrible, horrible sabe. En verdad, sabe horrible. Entonces, bien, hace unos años, en el primer año que yo empecé a implementar Pharma, ¿vale? En el primer periodo que yo empecé a implementar Pharma, les pusieron una pregunta. Anótenlas, ¿cuál de las siguientes vías se ocupa en emergencias? Se ocupa en emergencias. Pues que al absorberse, ¿vale? Evita el primer paso hepático o el efecto del primer paso, ¿sí? Y se ocupa, ya les dije, en emergencias, ¿no? La respuesta es la vía sublingual. Y les colocaban las siguientes vías de administración. Les ponían, por ejemplo, lo que era la vía rectal, la vía oral con deglución y les ponían la vía sublingual. A, B y C. A ver, la oral con deglución les dije, esta automáticamente no puede ser porque pasa por el efecto del primer paso. La pregunta decía en situaciones de emergencia. Ajá. Y chéquense algo importante. Ejerce su efecto rápido. Y muchos colocaron, y no me voy a confundir, no me voy a equivocar, porque la mitad de la generación puso que es por la vía rectal.
Hay un dato importante con la vía rectal. La vía rectal, como les mencionaba, es por parte del recto. Entonces aquí les pongo al recto de nuevo. Bien, el sistema de irrigación del recto, me gusta dibujarlo de esta forma porque así nos podemos dar una mayor percepción. Aquí hay de dos sopas. Meten el supositorio se almacena aquí en el recto y va a ser absorbido por las venas hemorroidales. Pero aquí hay un dato que les quiero decir. El primer camino es que se puede ir hacia lo que es la circulación sistémica, es decir, a la circulación general. Y eso está chido porque se va a otros lugares. Pero el problema pasa que o una parte de la circulación del recto es que se pueda trasladar hacia lo que es el sistema hepático. Es decir, que la vía rectal genera el efecto del primer paso. ¿En qué porcentaje? El departamento les pone 50 y 50. Entonces, una mitad de la vía rectal se va al sistema circulatorio general y el otro 50 se va al efecto del primer paso. Eso es lo que va a suceder, ¿vale? Por lo tanto, no puede ser ni vía rectal. Aquí la clave en esa pregunta es, a ver, si les dicen que es una situación de emergencia, que se tenga que absorber en chinga, ¿sí? Y que evita el efecto del primer paso, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a ser la sublingual. No puede ser la rectal porque ejerce efecto del primer paso parcialmente y la oral con deglución, olvídense, tampoco, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a iniciar ahora lo que son las gráficas. Las gráficas es algo muy simple, chéquense. Las gráficas yo las puedo entender de dos formas. El eje de las X y el eje de las Y, ¿vale? Les pongo las gráficas porque el departamento no le gusta, le encanta colocarles gráficas. Chéquense, en el lado de las X voy a poner lo que es el tiempo. Y en el lado de las Y voy a poner la concentración. Ok. ¿Y esto, Gerardo, qué importancia tiene? Porque así yo puedo describir cómo es el comportamiento de la absorción de alguna sustancia. Entonces, por alguna razón, voy a dibujar al estómago. Y entonces en el estómago quedamos que la sustancia se llegaba a descomponer por medio de qué? Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Y se puede irse hacia dónde? Hacia el sistema circulatorio. Ok. O en el intestino delgado, como ustedes lo quieran ver. Bien. Tienen a la sustancia, ya administraron la sustancia, ya se liberó la sustancia. Y quedamos que conforme pasa el tiempo, la sustancia va a incrementar de poco en poco en el sistema circulatorio. Entonces, de tiempo, muchachos, ¿qué va a suceder? Conforme va pasando el tiempo, se va adquiriendo esta gráfica. Por ejemplo, supongamos que hasta aquí llegó como a 500, ¿vale? 500 miligramos hasta ahí llegó a quedar, ¿ok? 500 miligramos, por ejemplo. ¿Qué nos dice esto? Ok, conforme fue pasando el tiempo, la cantidad de sustancia que llegó aquí al plasma fue aumentando, porque este eje de las Y significa concentración plasmática. Conforme fue pasando el tiempo,
¿vale? La concentración fue aumentando, ¿en dónde? En el plasma. ¿Qué sucede aquí? Este efecto en el que estamos nosotros viendo es una concentración que lo podemos definir como el Cmax. ¿Qué es el Cmax? Es la concentración tope o la concentración máxima o hasta donde pudo llegar a absorberse hacia el plasma el fármaco. Eso es la concentración máxima. ¿Ok? Pero bueno, entonces conforme fue pasando el tiempo, conforme fue avanzando el tiempo, fue aumentando la concentración hasta llegar hasta acá. Bien, pero ustedes se acuerdan en la secundaria y en la prepa que ustedes tenían el planito cartesiano, en el cual ustedes evaluaban dos puntos. Era el punto X y el punto Y. Y les daban las coordenadas. Decía, ok, veo un punto X y voy a buscar el punto Y. ¿Ustedes se acuerdan en eso? Ok. A ver, si a mí se me antoja saber el tiempo en cual llegué a generar la concentración máxima, ¿sí? La concentración máxima, pues lo que voy a hacer entonces es ubicar con una reglita dónde confluye la concentración máxima con respecto al tiempo. O sea, en qué punto en el tiempo del planito cartesiano llego a ubicar la concentración máxima. Ah, pero como los farmacólogos fueron muy flojos en ese entonces y no se las supieron cómo organizar las ideas claramente, pues si quiero ver en qué tiempo sucede la concentración máxima, pues más fácil, vamos a poner el Tmax o el tiempo máximo de absorción. ¿Qué es el Tmax? Es el tiempo en donde ocurre la concentración máxima. Eso es el Tmax, nada más. ¿Ok? Eso es el Tmax. ¿Ok? Ahora, aquí puedo yo derivar muchas cosas. Por ejemplo, con esta gráfica tan solo puedo derivar muchos destinos que pudo haber tenido el fármaco. Quedamos que de aquí a acá el fármaco está ingresando al sistema circulatorio. Pues por lógica, porque está aumentando la concentración plasmática del fármaco que estoy checando. Hasta que llegue a este punto. En este punto podemos nosotros observar, ok, ya se está, que ya se está dejando de absorber, ya se dejó de absorber hasta este punto. Bueno, y entonces, ¿y por qué está cayendo de concentración? O sea, ¿por qué está decayendo? Porque le estamos evaluando la concentración plasmática. ¿Y qué sustancia o qué fenómeno, bueno, qué fenómeno está sucediendo en ese entonces? Pues aquí sucede el fenómeno de la eliminación. Y claro, hay más fenómenos que puedo evaluar aquí, pero aquí lo importante que quiero que sepan es que básicamente estoy evaluando que la concentración del fármaco está disminuyendo porque está pasando por los fenómenos de eliminación que estábamos checando. Bien, esto grábenselo muy, muy bien, muy, muy bien, chicos. Cuando yo iba en segundo año, mis instructoras me pusieron un ejercicio bien bonito. Y me dijo mi instructora, Gerardo, ¿la vía intravenosa tiene absorción? Y yo como de, ¿what? Ok, chéquense. Tienen ustedes aquí a la avena. La avena está, pero ya está chida para que le meten la sustancia. Órale, papá, aquí ya está. Y le van a poner la aguja. Le van a poner la pinche aguja en un 30, 40 grados. Bien, algo para que no se me olvide comentarles. Todo este fenómeno de absorción, muchachos, todo este fenómeno de absorción, ¿de qué depende? Como les dije, tanto del pH, pero hay otro dato que no quiero que se me olvide. Tiene que pasar por las células, todas las células que yo tenga en el tracto gastrointestinal, todas las células. Y hay algo importante que ustedes van a tener que checar en la clase de distribución conmigo. Todas las células, muchachos,
tienen algo que las delimita y es la membrana plasmática. La membrana plasmática es mamona lo que sigue. ¿Por qué? Porque solamente permite el paso de diferentes sustancias o de ciertas sustancias. Dios santito cuando veamos transferencia de fármacos. Pero hasta este punto tiene que pasar por todo esto. Esto involucra el fenómeno de absorción. Pues, ¿qué creen? Que a la vena, perdón, que a la vía intravenosa le vale eso y lo doble. ¿Por qué? Porque la vía venosa dice, a mí me da igual, la neta me vale madres, yo no voy a pasar por tus pinches células, hazle como puedas con el pH, me da igual porque yo meto la sustancia directamente al plasma. Y hazle como puedas, mi chavo, porque a mí me da igual. Pero espérate, no, me da igual, yo lo meto así tal cual. Vete tú con tu pH, con tu tracto gastrointestinal, a mí qué chingados es eso. Yo me meto así tal cual porque a mí se me antoja. ¿Y qué va a pasar? Bien, les dije que este fenómeno es la absorción. Conforme va pasando el tiempo, la cantidad de fármaco que ingresa al plasma. Esto es como absorción, ¿vale? Bueno, ¿cómo se vería tan solo una vía intravenosa? La vía intravenosa, muchachos, y grábense esto muy bien. Supongamos que voy a dar 5 mililitros de una solución. Ya me estoy fumando estas cantidades, pero es ejemplo. 5 mililitros voy a darle al paciente. La estoy graficando por acá. Voy a meter toda la jeringa. Va a tener este comportamiento la vía intravenosa. Va a tener este comportamiento la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque todo esto es absorción, ¿sí? Y esto sucede con las otras vías, la rectal, la vía oral, la vía vaginal. Pero esta, pácatelas, mi chavo. Me da igual, me paso esto, me paso tu pH, me paso a las bacterias, todo el efecto del primer paso por el arco del triunfo. Porque me da igual, yo me lo meto así tal cual la sustancia a las venas. Punto. Y les ponen esta, mis chavos. Chéquense. Con respecto a la siguiente vía, ¿es cierto que es la vía intravenosa? Pregunta clásica de examen departamental. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros casos pueden que les coloquen aquí? Vamos a hacer otra grafiquita, otro ejercicio y ya. Chéquense. Ustedes tienen la gráfica. Y les ponen dos gráficas o dos curvitas. Concentración en plasma y pongamos el tiempo. Y les ponen dos grafiquitas de este tipo. Es más, vamos a poner tres. Bien, quiero que discriminen bien los colores, ¿vale? Vean bien los colores. Chéquense. Podemos nosotros decir que la curva A o que la gráfica A es la que mayor tiempo o la que mayor se absorbió. Ahí creo que sí va escrita absorción, ¿vale? La que mejor se absorbe, mejor. Bien, ahí creo que es así. Esta es la vía o la forma A o el fármaco A. Se absorbió en mayor medida, la que mayor se absorbe. ¿Qué pasa ahora con la curva B, que es la azulita? Ah, pues se llegó a absorber en menor cantidad, pero quiero que ustedes chequen algo, el grosor de la gráfica. Si ustedes checan, esta es la distancia de tiempo con respecto a la curva A. En otras palabras, mientras más cantidad o mientras más grande esté en el tiempo, ¿vale? O más gráfica tenga la parte del tiempo, más tiempo está en el plasma, porque luego les ponen estas pinches gráficas y nos cuesta trabajo y hasta lo andamos buscando puntito por punto. Y no, aquí la maña es, a ver, chéquense, les piden cuál es el fármaco que tiene más tiempo en plasma. Entonces van a trazar, hagan esta maña. Este es para la curva B y esta va a ser para la curva C. Para evaluar, estoy evaluando el tiempo.
¿Cuál es el que tiene más tiempo en plasma? Pues la amarilla, muchachos. Es la que incluso se tarda mucho más tiempo, partiendo de aquí, se tarda más tiempo en eliminar. ¿Sí? ¿Cuál es la que tiene mayor concentración máxima? Pues la curva A, pues la que llega hasta arriba, la que tiene más concentración. ¿Vale? Por ejemplo, chéquense, la curva B. La curva B tiene en cierto punto menor concentración que la A, pero se absorbió en mayor medida que la curva C. ¿Me explico? Y tiene, eso sí, mayor tiempo que la curva A o que el fármaco A. Tiene también menor concentración que la curva A, pero algo bien importante, se elimina más rápido que la curva C, porque esta curva C, que es la amarillita, tiene más tiempo en el plasma. Les ponen esas pinches gráficas que no entiendo el por qué, ¿vale? Pero se las ponen de esta forma, ¿vale? Ya para concluir con la vía oral, chéquense. Algo importante con la vía oral, porque luego los dicen, el efecto del primer paso te disminuye la biodisponibilidad. Es lógico, ¿por qué? Quedamos que todo el sistema circulatorio por medio de la vía oral, a una de dos, se va al sistema hepático, el sistema hepático lo metaboliza para que después lo vaya a eliminar por medio de la bilis. Entonces quedamos con la caricaturita, ¿no? Por ejemplo, estamos en los fármacos, ¿vale? O los principios activos aquí en el tracto gastrointestinal. Una parte se iba al sistema circulatorio y la otra se podía ir hacia lo que es propiamente el hígado. Y aquí en el hígado, muchachos, es donde nos topamos con el primer problema. ¿Por qué? Porque en el hígado se va a metabolizar para que después se vaya a descomponer y después se vaya a trasladar por medio de la bilis. Y para que después, por medio de la bilis, y es más, se las pongo de color verde, no vaya a poder ser absorbido después. Entonces, por esta razón, el efecto del primer paso disminuye la absorción. Pues muy lógicamente. ¿Por qué? Porque estás evitando que se vaya a absorber en el tracto circulatorio, se vaya al hígado y propiamente después se elimine por la vía fecal o por medio de la bilis. Es lo que va a suceder el día de mañana. ¿Vale? El efecto del primer paso reduce la absorción. Eso es lo que sucede. También la microbiota intestinal puede llegar a afectar todo esto. Es decir, las bacterias que tenemos en el organismo. ¿Qué más se me está olvidando? Muy bien. Ya para terminar, muchachos, y dejarlos descansar. Quedamos que la vía intravenosa no tiene absorción. Oye, la vía intramuscular, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque en esta tú la estás metiendo en el músculo retiene el fármaco y en el músculo, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Pues todo el sistema muscular tiene una irrigación. Entonces, en el momento que tú tienes al músculo y le inyectas el fármaco por medio de la vía intramuscular, ¿qué sucede con todo esto? Pues que se va a todo el sistema muscular o en la parte regional que tú tengas, ¿vale? Y todo este sistema muscular está irrigado, ¿vale? Tiene una irrigación. Y esta irrigación favorece, pues, que se vaya a ir. Entonces, en otras palabras, la vía intramuscular sí tiene absorción, ¿vale? Ok. Ya para terminar estos conceptos, muchachos, hay algunos fármacos que incluso no se absorben, ¿sí? Se requiere incluso tener un efecto a nivel intestinal. Ejemplo, hay un fármaco que se le conoce como la lactulosa. La lactulosa es un laxante osmótico. Este fármaco lo ocupan mucho en los hospitales. Si alguno de ustedes los han internado, que ni Dios quiera, pero ¿qué pasa con ustedes lo internan? Les pregunta el médico internista o el médico que los trata, ¿ya hizo del baño? ¿Ya evacuó? ¿Hizo del 1 y del 2? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque puede ser que los pacientes luego pueden llegar a tener estreñimiento. ¿Qué hace este laxante osmótico? Lo que hace un laxante osmótico es que todo este laxante osmótico
en un paciente que tenga, por ejemplo, estreñimiento, es decir, que las tripas estén colapsadas o estén paradas y no generen un tracto gastrointestinal adecuado, porque el bolo fecal, ¿qué hace con el bolo fecal? Imagínense que tiene aquí un segmento de popó en el intestino. Lo que hace el intestino es contraerse para expulsar al bolo fecal para que se vaya a caer, pues al excusado. Es lo que pasa aquí. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen estreñimiento? Suelen tener una disminución del peristaltismo intestinal. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Bueno, que ese laxante osmótico va a jalar una cantidad de agua como no tienen idea, para que vaya a hidratar a las heces. Esto hace un laxante osmótico, jala cantidades de agua del sistema circulatorio o del plasma, porque vamos a ver que el plasma también tiene líquido intravascular. Va a sacar toda esta cantidad de agua para que el paciente vaya a sacar por medio de la popó más cantidad de agua. ¿Hay algo que puede generar un laxante osmótico? Claro que sí, es una diarrea osmótica. Es lo que puede llegar a hacer. Ya para concluir, hay otro fármaco que se llama acarbosa, que lo vamos a ver en el bloque 3. Fíjense, no les estoy diciendo nada más cosas de bloque 1, les estoy diciendo cosas de bloque 3 para que lleguen hechos la madre al bloque 3. ¿Qué es la carbosa? La carbosa es una sustancia que se va con las alfas glucosidasas. Las alfas glucosidasas intestinales, ¿para qué funcionaban? Chéquense. Voy a agarrar una celulita aquí. Y la voy a hacer un acercamiento. Ya me han pirateado mis esquemas. Ya me lo han pirateado en otras partes. Pero a ver, chéquense. Les pongo un acercamiento aquí. Chéquense. A ver, un segundo. Imagínense que ustedes tienen aquí las células en borde del cepillo intestinal. Y básicamente tienen aquí a las enzimas, que son las glucosidasas, las cuales me van a destruir carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues todas las sustancias que contengan azúcares, como la glucosa. Y ustedes se acuerdan que cuando tenían, por ejemplo, dos azúcares, era, por ejemplo, un disacárido. Cada molécula o cada bolita es una molécula de azúcar o es una glucosa. Y cuando tengo dos moléculas de glucosa o dos moléculas de carbohidratos, es un disacárido. ¿Qué hacen estas alfaglucosidasas? Estas glucosidasas van a destruir a estos enlaces para que me libere una molécula de glucosa o moléculas de azúcares libres. Esto hacen, son unas tijeras, las cortan para que después, ¿qué? Estas moléculas de glucosa sean trasladadas hacia lo que es el intestino o al sistema circulatorio intestinal por medio de unos transportadores que son los GLUT. Ay, ya se acuerdan de esto de bioquímica. Ok, esto pasa. Toda la glucosa que tenga la voy a meter al sistema circulatorio. ¿Qué hace la carbosa? La farma es un pinche rompecabezas nada más. Vean el mecanismo, ya se la saben. ¿Qué hace a carbosa? Lo que hace a carbosa es bloquear o evitar la función de la glucosidasa. En otras palabras, voy a evitar la degradación de los disacáridos, no los voy a poder degradar. ¿Y qué va a pasar? Que toda esta cantidad de disacáridos esté aumentada en el tracto gastrointestinal y no se absorba la glucosa que ustedes ingieran por medio de las dietas. El problema pasa, muchachos, que toda esta glucosa o todas estas moléculas de disacáridos que se encuentran en el tracto gastrointestinal, ¿a quién se van a topar? Ya les hizo clic a las bacterias intestinales. Y pues súmele que las bacterias las van a degradar, las van a metabolizar y me van a generar gases. Y imagínense la cantidad de gases que va a tener el paciente. Son unos gases, pero marca diablo que para qué les cuento. Eso es lo que les va a pasar a los pacientes. Algo que se quejan muchísimo los pacientes es que suelen tener gases cuando tienen acarbosa, ¿vale? Estos son aquellos fármacos que no tienen incluso la necesidad de absorberse porque tienen este efecto. Porque cuando vayan a bloque 3, la mayoría, lo que me he topado muchas veces me dicen,
Doctores que sabe que yo no tenía idea que algunos fármacos ni se tenían que absorber. No, pues ahí tienen un ejemplo, ¿no? Ahí tienen un ejemplo. Bien, otro tipo de vías que muchas veces van a ver, muchachos, son las vías tópicas o las vías que, por ejemplo, se llegan a dar por medio de las mucosas. Por ejemplo, vamos a hablar con respecto a la piel. La piel es un factor importantísimo en el ámbito de la dermatología. Van ustedes a ver, miren, la dermatología es una rama bien bonita de la medicina porque es lo primero que tú observas en un paciente básicamente. Van a ver ustedes pacientes con psoriasis, pacientes con vitiligo, pacientes con melasma, pacientes con un carcinoma epidermoide, ¿vale? O espinocelular. Muchos tipos de enfermedades van a ver con la piel. ¿Qué se ocupan aquí? Pues las cremas. Que les voy a decir una cosa, las cremitas que a mí me han salido, luego sí salen caras. Las que yo ocupo me salen, pero cariñosas, ¿vale? Me salen cariñosas las cremitas. Hay algo bien importante en la dermatología, que muchos de nosotros, ¿qué pasa? Que se suelen poner, por ejemplo, las cremas, o incluso hay algunos parches, como cuáles, los parches de nicotina. Los parches de nicotina son unas sustancias que se llegan a administrar para que el paciente deje de fumar. También hay goma de mascar de nicotina, pero ¿qué es lo importante? Que se les ponen algunos tipos de parches y esos tipos de parches llegan a liberar la nicotina de poco en poco, ¿vale? Ese es un ejemplo que se aplica en mucosas. Otros son los parches anticonceptivos. Así es, esa es una ventaja que ya se tiene. ¿Cuál es el problema de las píldoras? Que tienes que tener una pinche disciplina para tomarte la píldora anticonceptiva. Y ojo aquí, muchachos, hombres, varones, la píldora del día siguiente se lo tiene que tomar la mujer, no el hombre. Un amigo me dijo, no, güey, pues es que voy a tener un hijo. Y sí me llegó a pasar, muchachos, sí me llegó a pasar. ¿Y cómo pasó? Pues es que me tomé la pastilla del día siguiente. ¿Cómo que tomaste la? Pues sí, pues yo me la tuve que tomar, que no sé qué. Ella no se la tomó, no, tú, no, bueno. Y pues, llegó a tener un hijo. Otro caso que sucede, que la parte de dermatología es un factor importantísimo, muchachos, porque muchas veces se tiene esa idea que dermatología solamente van las mujeres para que se pongan chulas y guapas. No, dermatología es una rama bien bonita que nosotros vamos a ver el uso de cremas, el uso de lociones, ¿vale? El uso de bloqueadores solares que nosotros vamos a ver. Hay unas sustancias que son, por ejemplo, en la piel, cuestiones de la piel, que son los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque ustedes a lo largo de inmunología van a ver algunos tipos de sustancias que van a generar una inmunosupresión en la piel. Hay enfermedades inmunológicas muy fuertes, por ejemplo, lo que es la psoriasis, que es un tipo de placas, que ¿qué pasa aquí? Genera que se esté creciendo en gran medida la piel y por eso se tienen como esos aspectos rosados, ¿vale? Muy bien. Otro ejemplo es la vía oftálmica. ¿Por qué la vía oftálmica? Y aquí se las pongo. La vía oftálmica. La vía oftálmica se ocupa algo que se llaman los colirios. ¿Por qué esto es importante? Pues los que quieran oftalmología, que es una rama que siempre les va a dar dinero, chicos. O sea, no se basen jamás por el dinero, pero quieren tener chamba segura, oftalmo, sin problema. Ganas mucho dinero incluso y las cirugías son bien cortas. Son bien cortas las cirugías. Les digo, no se vayan por el dinero, pero oftalmología es una muy bonita rama. ¿Qué pasa con los colirios? Son unos tipos de sustancias que son de carácter neutras. Es decir, que ni son ni básicos ni son ni ácidos. Son neutras estas sustancias. Son de carácter, lógicamente cualquier sustancia debe ser estéril, pero el departamento se los pone así en la práctica. Y la otra, que tiene que ser libre de partículas. Ni tienen que ser ni irritantes. Los que ocupen lentes de contacto, ¿qué pasa aquí? Si alguno de ustedes ocupa lentes de contacto, esos aquellos que se colocan en la conjuntiva, estos se suelen también administrar para tener un efecto más acá, ¿vale? Para que el fármaco, o más acá, para que el fármaco se sostenga más tiempo ahí, justamente en la parte ocular, ¿vale? Muy bien, muchachos. Vamos a ver otro concepto que ya para terminar, ya, el día de hoy ya termino con ustedes con este concepto, para iniciar la siguiente clase, lo que es básicamente el fenómeno de distribución. Miren, ni se los van a preguntar en el examen,
Pero va a suceder que alguno de ustedes, un profesor de ustedes, los esté fregando con esto. Ácidos y bases. Ay, no puede ser que me vas a tocar ese tema de Bioca. Pues sí, muchachos, desafortunadamente se los tengo yo que tocar. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de las sustancias tenemos dos, o son ácidos o son bases de carácter débiles. Ahora, vuelvo a sus clases de bioquímica porque sí necesito que nos quede bien claro este concepto. Ahí les va. Un ácido, muchachos, es una sustancia que tiende a donar hidrogeniones o protones. Quiero que sean observadores aquí. Esto es un ácido. ¿Por qué tengo esta forma de un ácido? Bueno, un ácido está compuesto por lo que es un hidrogenión y un anión. Ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Vale? Pero quiero que ustedes observen algo. Aquí, justamente, esta molécula no tiene carga. No tiene carga eléctrica. ¿Vale? No tiene carga eléctrica. ¿Qué pasa? Cuando esta sustancia se desprotona o se llega a sacar sus protones o sus hidrogeniones, es decir, tiende a donar. ¿Qué sucede? Este efecto se le conoce como ionización o incluso lo conocen como desprotonación. ¿Por qué se imaginan? Porque está perdiendo protones. En el momento que está perdiendo protones, uno va a tener una carga positiva y uno va a tener una carga negativa. Los hidrogeniones, muchachos, van a tener carga positiva y los aniones carga negativa. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Quiero que aquí observen otra cosa. Esto es una molécula, que ya tiene carga, sea la que sea, positiva o negativa. Pero aquí es importante esto, pues sí. ¿Por qué? Porque en las células les dije que tenemos a la membrana plasmática. Y la membrana plasmática es selectivamente permeable. En otras palabras, no me permite la difusión o el paso de diferentes sustancias. Las sustancias que tengan cargas positivas o negativas, ni modo, Lupita, no pueden pasar. Y ahora sí que los fármacos dicen, nos chingaron, Lupita, nos chingaron. Pues no pueden pasar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de qué está compuesta la membrana plasmática? Muy simple, la membrana plasmática está compuesta en su mayoría, toda la membrana, por proteínas, pero la mayoría o el principal componente son los fosfolípidos. Un fosfolípido es una sustancia que tiene un grupo, creo que sí era el grupo fosfato, y el otro es una cadena de ácidos grasos. ¿Y esto por qué es importante? El grupo fosfato es la región que tiene carga, ¿vale? Tiene carga. Y la cadena de ácidos grasos, no. La cadena de ácidos grasos es neutra. Las sustancias que suelen ser sin carga o que son neutras son de carácter casi aceitosos. Y más o menos se disponen en esta forma. Aquí tienen a un fosfolípido y aquí tienen a otro fosfolípido. Y así más o menos tiene la conformación la membrana plasmática. ¿Por qué eso es importante? Porque las moléculas o la carga positiva, ¿vale? Va a tener contacto con todo el líquido que me rodea la célula. Y también este líquido, o esta parte, perdón, del fosfolípido que esté en esta forma, aquí, va a tener contacto ¿con quién? Con todo el líquido que esté dentro de la célula, con todo el líquido que esté dentro de la célula. ¿Cómo se le conoce el líquido que está dentro de la célula? El intracelular. Y el líquido que está fuera de la célula se le considera como líquido extracelular, que es básicamente agua. Lo vamos a ver en su debido tiempo, no se apuren. Pero el punto es, ¿cuáles son las sustancias que pueden penetrar a la membrana plasmática sin ningún problema? Las moléculas sin carga. Las moléculas sin carga pueden penetrar las membranas plasmáticas sin problema alguno, sin problema alguno. Bueno, ¿y qué sucede, por ejemplo, con los ácidos? Por ejemplo, los ácidos, les puse aquí, no tiene carga y aquí ya tiene carga. ¿Esto de qué depende? De la región en donde se encuentre el ácido o incluso la base. ¿Qué es una base? Una base es una sustancia en la que va a adquirir una carga o va a tender a atraer
¿vale? Los hidrogeniones. Esto es una base. Bien, muchachos, hasta aquí le dejamos. Por lo mientras, quiero que tengan aquí una idea. Las moléculas que no tienen carga pueden atravesar las membranas y las moléculas que tengan carga no lo pueden hacer. Quiero que se queden con esta idea porque en la siguiente clase me voy a aventar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero en este punto, por favor, lo que necesito ahorita que se aprendan de pies a cabezas es cómo es la gráfica de la vía intravenosa, cuál es la desventaja de la vía oral, cuál es la que se absorbe con mayor eficacia y la que evita el efecto del primer paso, que básicamente ¿cuál es? Exacto, es la vía sublingual, ¿ok? Hasta aquí le dejamos. La siguiente clase voy a ponerles unos 2 ejercicios de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Únicamente voy a abarcar ácidos. Les voy a dar una mnemotecnia incluso que les va a funcionar todo esto, ¿vale? Pero hasta aquí le dejamos. Termino con esto la siguiente clase e inicio con volumen de distribución, ¿vale? Tengan lindo día y nos vemos. Saludos.